Este video es la segunda parte de esta serie, en donde estamos examinando los varios y diferentes usos de la palabra iglesia en las Sagradas Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. El propósito de esta enseñanza es para que nosotros, los creyentes de hoy en día, tengamos ese concepto adecuado, ese entendimiento claro de cómo y en qué forma las Sagradas Escrituras aplican la palabra iglesia a nosotros. Y ya sea que eres judío que ha creído en Yahshua HaMashiach, o eres de entre los gentiles creyente en Jesús el Cristo, quédate a través de toda esta serie para que conozcas los detalles de este importantísimo tema. En la primera parte de esta enseñanza comenzamos a ver que la palabra iglesia se usa para referirse a diferentes grupos de personas congregados para algún propósito en particular. Pero no vamos a perder el tiempo revisando la primera parte, sino que inmediatamente vamos a marchar hacia adelante, revisando el uso de la palabra iglesia, esta vez en el libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias en cualquier versión que ustedes tengan al capítulo 1, verso 11 del Apocalipsis, en donde tenemos al Señor, Adonai Yeshua, que por medio de su ángel ordenó a Juan a escribir en un libro lo que vio en visiones y mandarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, noten que si volteamos al último capítulo del Apocalipsis, eso es, al capítulo 22, verso 16, se vuelve a mencionar el ángel y las 7 iglesias. Lo importante de esta conexión que tenemos de los primeros 3 capítulos con el último capítulo nos muestra que el libro del Apocalipsis es uno y es completo en sí. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque los comentaristas de la Biblia han señalado a estas 7 iglesias y las han conformado con la historia de la cristianidad por los últimos 2000 años. Han desconectado los primeros 3 capítulos del resto del libro del Apocalipsis y esperan que el cristiano más sencillo conozca la historia europea de los últimos 2000 años para modo de entender el libro del Apocalipsis, que la guerra de los mongols, que la guerra de los bárbaros contra el imperio romano y qué sé yo. Al hacer esto, están desviando a los hijos de Dios, les están robando la clave, les están robando la llave del entendimiento del libro del Apocalipsis. Pero veamos las referencias a estas 7 iglesias en las Escrituras y veremos que estas 7 iglesias no se encuentran en el pasado, sino que se encontrarán en el futuro, en Yom Adonai, en el día del Señor. Eso es 7 años antes del regreso de Mashiach, el Cristo. La primera iglesia es la de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si volteamos al último capítulo, eso es, al capítulo 22, verso 2, el árbol de la vida está ahí, y el cordero con acceso al árbol en medio del paraíso de Dios.
se dan cuenta, de la conexión, de un capítulo con el otro. Entonces, ¿por qué robar la clave del libro del Apocalipsis y tratar de acomodar las iglesias del capítulo 2 a un periodo de tiempo de hace más de 2000 años atrás, a la época de un tal Constantino o qué sé yo? Pero, ¿se dan cuenta? Esos comentaristas no están aceptando la palabra de Dios como debe de ser. Veamos otra iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se vuelve a mencionar únicamente en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, en donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Están viendo la conexión? Este es un enlace del capítulo 2 con el capítulo 20. Entonces, ¿qué están haciendo aplicando estas 7 iglesias a la historia del cristianismo de los últimos 2000 años? Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Noten esto, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, que las regirá con vara de hierro. La conexión se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Veamos otra iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, noten esto, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de la vida se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Veamos otra iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La única otra referencia de esta cena se encuentra en los últimos capítulos del Apocalipsis, la gran cena de la ira de Dios y la cena del Cordero. Y por último, el capítulo 3, verso 21 dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una y otra vez el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como diciendo, he dicho y he hablado. Pero, ¿sabes lo que van a hacer? Van a ir a escuchar muchas otras explicaciones de los hombres y dejarán mis palabras en el armario del libro. Y eso es exactamente lo que están haciendo con este libro. Y aunque estoy insistiendo a que abran el libro y lean, no me oigan a mí. Yo solo estoy señalando lo que dice en tu Biblia. Es tu responsabilidad lo que harás con lo que dice. Entonces, en la primera parte de esta serie, vimos que había una iglesia en el Antiguo Testamento, según el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 38. Y había una iglesia antes que el Cristo muriera, según Mateo capítulo 16, versos 18 al 23. Y había una iglesia compuesta de judíos solamente,
con dones milagrosos en el libro de los Hechos. Y hay una serie de iglesias en el día del Señor, exactamente al comienzo del reinado de 1000 años. Ahora, la importantísima pregunta es, ¿dónde y cuándo es que entramos nosotros? La respuesta es, en primer lugar, no somos los judíos y no tenemos nada que ver con las promesas hechas a los padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, incluso al rey David. Pero si abrimos la epístola que fue escrita a nosotros los gentiles, eso es, la epístola a los Efesios. El capítulo 2, verso 12 dice que en aquel tiempo estábamos sin el Cristo. Nosotros los gentiles en la carne estábamos sin el Cristo. Esto es una comparación y un contraste con Israel según la carne, porque en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, versos 4 y 5, está escrito acerca de Israel. Según la carne, vino el Mesías, el Cristo, y según las profecías y los prototipos, es decir, las sombras del Antiguo Testamento, deseaban ansiosamente que viniera el Mesías, y cuando vino a ellos, lo negaron. Ahora, volviendo a la epístola a los Efesios, al capítulo 2, versos 11 y 12, ninguno de los gentiles tiene ni profecías, ni sombras, ni prototipos. Y estábamos sin el Cristo. Somos extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel, y extranjeros, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que éramos nosotros, los gentiles. Y en el sentido de las Escrituras, no tenemos padres. Obviamente, según la carne, sí tenemos padres, abuelos y tíos, etc. Pero a Israel, como se nos dice en Romanos capítulo 15, verso 8, a Israel específicamente le pertenecen las promesas hechas a los padres, es decir, a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob y al rey David. ¿Qué promesas se hicieron a los padres de las otras naciones? No lo sé. A mis padres, a mis antepasados, nunca se le hicieron promesas, nunca las guardaron, porque Dios nunca hizo promesas a ellos. Soy un forastero, naufragado en la ruina. Ningún pacto jamás fue hecho conmigo o con mi pueblo. Yo simplemente estaba allí, sin el Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en su misericordia y en su gracia, me salvó, me redimió, me aceptó y me hizo ser un miembro del cuerpo del Cristo. Ahora, ¿acaso voy a abandonar todo eso? ¿Acaso voy a dejar que todo eso se desvanezca simplemente para satisfacer a algún líder religioso? Nunca, nunca estaría regalando mi primogenitura como lo hizo Esaú, si acaso hiciera eso. Pero continuemos en la epístola a los Efesios. Veamos la definición de esta iglesia que se encuentra
en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Notaron eso? Pero tal vez alguien pueda decir, esto se puede decir de cualquier asamblea que se encuentra en la tierra hoy en día. Cierto, muy cierto, pero miren la definición completa. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora les pregunto, ¿acaso hay una asamblea del pueblo de Dios en la tierra que puedan tomar para sí mismos esta definición, diciendo que ellos son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Sería imposible, porque sería necesario tener toda la multitud de creyentes de los últimos 2000 años, empezando con el apóstol Pablo, para modo de hacer esto una realidad. Pero escuchen esto, la plenitud, esta es la realidad de esta iglesia que es su cuerpo, pero en su sentido celestial, en su sentido espiritual, de que sea representada en la tierra por alguna congregación o alguna pequeña reunión. Eso no viene al caso. Pero escuchen esto también. Si no puedes reunirte con el pueblo de Dios, si no te puedes reunir, eso no significa que no pertenezcas a esta iglesia del un solo cuerpo. Aquí es donde el Cristo, el Mesías, es la cabeza. No aquí en la tierra, sino allá, en los lugares celestiales. Pues notemos lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Cristo. Ahora, ¿en dónde se encuentran estos lugares celestiales? Exactamente no lo sabemos, pero la Escritura nos dice que estos lugares celestiales es a donde el Mesías, el Cristo, subió, a donde ascendió. Noten los versos 19 al 21 de este mismo capítulo. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Cristo, resucitándole de los muertos, noten esto, y sentándole a su diestra, en donde, en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder. ¿Notaron eso? Sobre todo principado, autoridad y poder es donde está el Mesías, el Cristo. Y Él es la cabeza de ese cuerpo, la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No se pierdan la tercera parte de esta serie en el siguiente video. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.